Bueno, muchas veces cuando recién nos convertimos al cristianismo, podemos tener una idea o una expectativa preconcebida de que porque ahora estamos del lado de Dios, porque ahora Dios es nuestro Padre, entonces Él debería dedicarse a nuestra felicidad, a nuestro bienestar. En otras palabras, si Dios nos ama, ¿no se supone que Él debería quitar todo dolor y todo sufrimiento de nuestra vida? Pues no, la realidad es que su palabra no promete tal cosa. Así que en el pasaje de hoy veremos al apóstol Pablo, a quien ustedes saben el Señor utilizó enormemente y que no tenía ninguna sombra de duda del amor que Cristo tenía por él. Así que él, rogando no una sino 3 veces al Señor que quitara un terrible dolor que pesaba sobre él y que él llamó un aguijón en la carne, el Señor, sin embargo, aunque escuchó su ruego, no se lo quitó. No quitó el aguijón, el dolor punzante que tenía. ¿Pero qué le dijo? Bástate mi gracia. Y esta fue la respuesta de Dios al sufrimiento de Pablo. Pero también es una promesa de Dios para usted y para mí. Y de ahí que usted ve el título de este mensaje: Bástate mi gracia, la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. Así que Dios no promete cambiar nuestras circunstancias, no importa cuán difíciles, cuán duras, cuán dolorosas sean estas. Pero sí nos ha prometido su gracia en nuestras circunstancias de prueba, adversidad, dificultad, angustia, sufrimiento. No importa si Él cambia o no las circunstancias. Ahora, ¿quiere decir esto que mientras que estemos en esta tierra, Dios nunca va a aliviar nuestro sufrimiento, cualquiera que sea su fuente, enfermedad, problema económico, como usted le quiera llamar, cualquiera que sea el problema que usted enfrente? Pues no quiere decir eso. Pero los propósitos de Dios van mucho más allá que solo aliviar nuestro sufrimiento. Sus propósitos siempre implican nuestro bienestar espiritual, más que nuestro bienestar físico. Su propósito siempre procura nuestro crecimiento espiritual, lo cual implica una transformación de nuestro corazón para que nos haga más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo y que seamos fortalecidos en nuestra fe. Así que cuando Dios permita pruebas y sufrimiento en nuestra vida, lo más importante será cómo vamos a responder. ¿Cómo es que respondió el apóstol Pablo? Pues lo veremos en un momento. Pero mire, el apóstol Pablo nunca imaginó que Dios iba a usar su experiencia para consolar y guiar a millones de cristianos a lo largo de la historia. Ahora, no hay nada de malo en que nosotros pidamos al Señor que quite nuestro dolor o que alivie nuestro sufrimiento. El mismo Pablo vemos que lo hizo. Y podemos hacerlo repetidas veces. Pero ¿cuál debe ser su respuesta y mi respuesta si el Señor no quita nuestro dolor o nuestro sufrimiento? Alguien dijo alguna vez que la vida consiste en 10% de nuestras circunstancias y el 90% en cómo respondemos. Entonces, durante el desarrollo de este mensaje les voy a compartir algunos principios que podemos obtener de estos versículos. Así que les recomiendo que si tienen una pluma y una libreta, los anoten, por favor. Si tiene ahí el pasaje de 2 de Corintios, le voy a pedir por favor, también se ponga de pie. Vamos a leerlo. Capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Pero nuestro pasaje central está en los versículos 7 al 10. ¿Lo tiene? Entonces dice así la palabra de Dios. Está Pablo aquí hablando. Ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no lo es dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Ahora entonces, en los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo, como parte de sus credenciales apostólicas, como una defensa de su apostolado, menciona el gran privilegio que Dios le dio en su soberanía de otorgarle a él ver visiones y revelaciones celestiales que ningún otro tuvo la oportunidad de contemplar y de escuchar. Y hablando Pablo en tercera persona, lo cual habla de su humildad, menciona que fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y luego en el versículo 4 llama también al cielo como el paraíso. Ahora, con respecto a la naturaleza de la experiencia, él enfatiza no saber si fue una experiencia en cuerpo o si fue solo su alma que fue arrebatada. Él deja claro eso: yo no sé, Dios lo sabe. Pero eso no hace de ninguna manera menos o más grande su experiencia. Pero lo único que dice sobre estas visiones celestiales es que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo sabía que no tenía ningún beneficio en hacer alarde sensacionalista de su experiencia, lo cual hace un contraste con los charlatanes de hoy en día que presumen de experiencias tales como visitar el cielo. Estuve en el cielo y vi qué es lo que hay. Y eso les ha hecho famosos y eso les ha hecho ricos. Pero por favor, hermanos, no se dejen engañar. La revelación y visión que necesitamos de Dios y del cielo está completa. ¿Dónde? En su palabra. Y si tiene una revelación completa en su palabra, ¿por qué le van a cosquillar sus oídos para escuchar la voz de hombres en los cuales no hay ninguna certeza? ¿Por qué? Porque nadie puede verificar su experiencia. No se puede replicar y eso entonces solamente les lleva al orgullo. Por esto Pablo dice en el versículo 6, le voy a parafrasear un poco: yo bien podría gloriarme o jactarme de tales revelaciones, y no sería insensato, porque verdad hablo, estoy diciendo la verdad. Pero después, ¿qué dice? Pero no lo haré, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, esta experiencia la voy a hacer a un lado como parte de la prueba de mi apostolado, para que entonces ustedes pueden enfocarse en lo que sí ven en mí y pueden escuchar de mí. No una experiencia
que ustedes no pueden comprobar, pero que ahora vean mi testimonio. Y escucha lo que MacArthur apunta. La verdadera medida de un hombre de Dios no está en sus supuestas experiencias místicas, sino en su vida piadosa y su fidelidad a la palabra de Dios. La visión o revelación más espectacular y deslumbrante no es tan importante como el menor acto de justicia. Y hermanos, yo no sé si ustedes tienen de esos canales cristianos que de repente ven a un predicador haciendo alarde de sus propias experiencias, de lo que escucharon, de lo que Dios les dijo, lo que vieron. Todo es acerca de su propia experiencia. Pablo en realidad le estaba dando una prueba de su humildad piadosa, pero no era una virtud innata en él, o sea, él no nació con esa virtud de la humildad, sino que Dios la tuvo que cultivar en él. ¿Y cómo? Permitió el sufrimiento en él, lo cual revelaría que él era verdaderamente un auténtico hombre de Dios. Escucha lo que dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué? Me fue dado un aguijón en mi carne. Así que aquí tenemos el primer principio. Dios utiliza el dolor y el sufrimiento con un propósito bueno para el creyente. ¿Cuál es ese propósito? Formar nuestro carácter a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, perdón. Y en el caso de Pablo, ¿cuál era el propósito? Mantenerlo humilde y dependiente de Dios. Entonces, después de la gloria, vino el padecimiento. Inmediatamente después de ese gran privilegio sobrenatural para Pablo, vino un dolor punzante. Tras una exaltada revelación celestial, vino el humillante y angustioso sufrimiento terrenal. Fue una aflicción extrema que le acompañó el resto de su vida. Y si usted cree que ha sufrido mucho, yo le sugiero que mire el sufrimiento de Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 28. No lo vamos a ver por tiempo, pero anótelo ahí. 2 Corintios 11, 23 al 28, y ahí va Pablo a listar todos los sufrimientos por los que él ha pasado. Entonces, solo para que se dé una idea. Mire, la realidad es que la mayoría de nosotros podemos sufrir a consecuencia de malas decisiones en nuestra vida. Pero Pablo no está sufriendo por eso. Está sufriendo por servir al Señor. Así es que aquí puede ser donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios permitiera tanta adversidad en la vida de un hombre obediente, de un hombre que estaba dispuesto a servirle? Y pues sí, Dios permitió que Pablo sufriera, pero lo hizo con un propósito. ¿Cuál era? Mantener a Pablo con un espíritu humilde y dependiente de Dios. ¿Cuál era el propósito? Mantener a Pablo con un espíritu humilde y dependiente de Dios. Pablo pudo haber dicho, mira Señor, si se trata de humildad, olvídate de eso del aguijón, del dolor, yo me mantendré humilde, solo pídemelo. Pero realmente no es así como funcionamos, ¿verdad? Solamente Dios sabe cómo cumplir sus propósitos en nosotros. Y si Dios permite la adversidad en su vida y en la mía, es para cumplir su propósito en usted y en mí. ¿Y cuál es ese propósito? Pues pueden ser variados. Puede ser profundizar nuestra relación con Él. Puede ser limpiarnos de algún pecado. O profundizar nuestras convicciones acerca de Él. O tal vez sea otro propósito. Pero siempre será formar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Ahora, hermanos, la palabra griega que se traduce como aguijón es
Escolops significa estaca puntiaguda afilada, como las que se usaban en las fortificaciones antiguas para repeler a los enemigos. Ahora, usted solo imagine el dolor punzante provocado por una estaca puntiaguda constantemente. O sea, cuando nosotros nos astillamos, que estamos ahí, que queremos luego ¿qué? Sacar la astilla. Sacar la silla. ¿Por qué? Porque es molesto. No nos deja estar a gusto, ¿verdad? Ahora era entonces para Pablo un dolor constante. ¿Y en qué consistió este aguijón en la carne? ¿Qué dice ahí? ¿Nos aclara o no nos aclara? No. ¿Para mantener humilde? No, pero ¿en qué consistió el aguijón? O sea, ¿de qué se trataba ese dolor? ¿De qué se trataba? Ese sufrimiento de Pablo. Pues no nos dice, pero algunos dicen que este aguijón en la carne era una deformidad física, o eran epilepsias o migrañas. Otros dicen que era una joroba en la espalda, otros que tenía una enfermedad crónica en los ojos, que ciertamente podría ser por la evidencia que nos da la palabra, pero otros piensan que se trataba de una serie de tentaciones carnales. También otros mencionan que era realmente la amenaza de los falsos maestros lo que realmente le causaba un dolor punzante, al grado que él rogaba al Señor que se lo quitara. Ahora, Pablo lo llamó un mensajero de Satanás, que me abofeté. Y de nuevo ahí marca el propósito, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, hay algo que me impresiona mucho aquí, porque ¿quién fue el que dio a Pablo ese aguijón en la carne? ¿Fue la mala suerte? ¿No? ¿Fue Satanás? No. Fue Dios. Fue Dios. ¿Cómo es que sabemos que fue Dios? Pues lo sabemos por el propósito que tenía el aguijón. ¿Cuál era el propósito? ¿Mantenerlo qué? Humilde. ¿Ahora usted cree que ese es un propósito de Satanás? ¿Mantenernos humildes? No. Entonces, sabemos que el propósito de Satanás no es eliminar el orgullo de la gente. Ese es el propósito de Dios. Y Pablo nos hace ver entonces que Dios usó un mensajero de Satanás para hostigarle. Esta es la gran enseñanza aquí. Dios usa a Satanás para vencer los propósitos del propio Satanás. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, porque a lo mejor dicen, ¿cómo está eso? Y un claro ejemplo lo tenemos en Judas. En Juan 13:27 nos dice que Satanás entró en Judas. ¿Para qué? ¿Recuerda? Puede ser que traicionó a Dios. Ajá. Para que traicionara a Jesús y le entregara para ser crucificado. Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Le voy a mostrar aquí Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes, es decir, con su crucifixión, y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La muerte en la cruz desarmó a Satanás en su guerra contra los escogidos de Dios. Lo despojó de su única arma condenatoria. ¿Cuál era? El pecado no perdonado. El suicidio de Judas fue simbólico del suicidio de Satanás. Dios avergüenza a Satanás como a un tonto suicida al servicio de la salvación. En el caso de Pablo fue poner a Satanás a trabajar para proteger a Pablo de el orgullo. El padre de todo orgullo, ¿quién es? Satanás. Y él está trabajando para liberar del orgullo a Pablo. ¿Lo ve? Y así Satanás entonces trabaja para liberar del orgullo a los elegidos de Dios. Es asombroso. ¿No lo cree? Ahora en versículo 8 vemos el pedido de Pablo, respecto a lo cual dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, no soporto. Es
muy molesto, por favor, quítalo de mí. Y esta es una petición muy natural que cualquiera de nosotros también haríamos. Y de hecho es precisamente lo que hacemos cada vez que viene un sufrimiento o un dolor a nuestra vida. Pedimos al Señor que lo quite de inmediato, ¿verdad? Señor, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? Apiádate de mí, Señor, por favor. Haz algo. Y debemos admitir que todos preferimos la tranquilidad sin angustias ni dificultades a ver el poder y la gracia de Dios en acción en nuestro sufrimiento, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios para Pablo a su petición? Versículo 9. Bástate mi gracia. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora, póngase en los zapatos de Pablo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted con esa respuesta? So, what? Pablo pudo haber dicho, ¿y de qué me sirve el sacrificio que estoy haciendo para servirte? No tengo por qué aguantar. Voy a renunciar. Pero gracias a Dios que Pablo no pensó así. Pero nosotros muchas veces sí nos vamos a ver tentados a renunciar. Entonces la pregunta es si va a convertirse en nosotros un hábito el hecho de huir, de abandonar, de darnos por vencidos, de arrojar la toalla. Piénselo usted. Pero, ¿por qué es que estamos tentados a renunciar? Pues recuerde que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Entonces, Satanás se involucra. El plan de Satanás es desanimarnos de nuestra confianza en Dios. Él quiere robarnos el gozo, quiere robarnos la paz, y Él va a susurrar a nuestro oído mentiras para hacernos dudar del amor de Dios y de sus promesas. Ya ves, Dios no te oye, eres un pecador muy malo, no mereces que Dios te escuche. Entonces va a procurar que nos centremos en nosotros mismos, en nuestro sentimiento de impotencia, en nuestro dolor, en nuestro pecado. Y así entonces quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Ahora, segundo, ¿por qué es que estamos tentados a renunciar? Pues porque el mundo también nos llama a adaptarnos a la cultura que promueve. Y vivimos entonces en una cultura de descanso, de placer, de resuélvalo rápido. Y a nosotros se nos ha hecho creer que el propósito de estar en esta tierra es ¿para qué? Ser felices, disfrutar la vida, vivir sin problemas y lo más cómodos posibles. Ahora, Charles Swindoll en su libro, Pablo, un hombre de gracia y firmeza, escribe lo siguiente: la vida no consiste en tener comodidades, felicidad, éxito y vernos libres de sufrimientos. Se trata de que usted llegue a ser el hombre o la mujer que Dios le ha llamado a ser. El importante no es usted, el importante es Dios. Y eso, hermanos, muchas veces va a picar en nuestro orgullo, ¿verdad? Dios no es un mandadero celestial entregando solo las cosas agradables y placenteras a nuestra vida. Dios no existe para hacernos felices. Nosotros existimos para darle gloria a Él. Entonces, tercero, nuestra carnalidad nos lleva a hacer caso al diablo, a Satanás y al mundo. Y eso entonces nos justifica para buscar un escape que dé rienda suelta a nuestros placeres y que vaya alimentando un resentimiento hacia Dios. Dios
no ha hecho nada por mí. Dios es amor, yo no lo veo. Entonces, ¿por qué vivir para Él? Yo necesito desahogarme de todo esto, ¿verdad? Oh, Padre, tráete ¿verdad? Y vamos a ahogar las penas. O sabes que, mira, vámonos por allá. ¿Qué tal? ¿Qué tienes que hacer? Vámonos y sabes que vamos a... Bueno, mejor ni les digo porque no les voy a echar a su imaginación a correr, ¿verdad? No les voy a dar ideas. Entonces, también aquí les voy a mostrar otra cita de Charles Swindoll. Él dice, mientras luchamos por asimilar nuestro dolor, podemos sentirnos inmovilizados con una pregunta que persiste en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que esto me pasara a mí? ¿Por qué contraje esta enfermedad? ¿Por qué perdí a la persona que más quiero? Si no encontramos contestación a estas preguntas, pueden llevarnos a peligrosos círculos de duda y destrucción propia. En lugar de preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Hágase la pregunta, ¿cómo debo responder? No desaproveche el beneficioso papel que el sufrimiento juega en la vida. Ahora entonces, versículo 9. Y ahí vamos a ver este principio. Dios no siempre retira el sufrimiento en respuesta a nuestras oraciones. La pregunta que puede surgirnos aquí es, ¿qué va a determinar entonces que Dios cambie o no mis circunstancias? Ahora piensa en Pablo. Pablo tenía fe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Era un hombre de oración, Pablo? Sí. ¿Era obediente, Pablo? Sí. ¿Amaba Pablo a Dios? Sí. Entonces, si esas cosas no fueron el factor para que Dios dijera sí o no, ¿qué fue lo que determinó la respuesta de Dios? ¿Y qué es lo que va a determinar la respuesta de Dios a su petición? ¿Qué será? Pues el propósito que Dios tenga para su vida. El propósito de Dios para su vida es el factor determinante de Dios en su respuesta. Esto no significa que entonces la fe, que la obediencia, que la oración perseverante no son importantes. Claro que lo son y deben formar parte de nuestra vida como creyentes. Pero al final lo que va a determinar que Dios cambie nuestras circunstancias es su propósito para nuestra vida. Ahora, otro principio que debe quedar grabado en nuestra mente y corazón es este, que así como la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también es suficiente para sostenernos ante cualquier situación. Amén. Y aunque Él no cambie nuestras circunstancias, su gracia nos sostendrá. Y a todo esto, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo definimos normalmente la gracia? Como el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Pero la realidad es que la gracia encierra mucho más que eso. En su gracia están incluidos muchos de los atributos de Dios, ¿como cuáles? Su bondad, su fuerza, su poder, su misericordia. Pero la palabra griega que se traduce como gracia es charis, se escribe CH, o charis, si lo leemos en español. Charis. Yo no sé si usted ha escuchado el nombre en inglés, charis, y es de donde sacan ese nombre. Es de gracia. Y en forma muy resumida, esta palabra da a entender el amor activo de Dios. Es el mismo poder y fuerza de Cristo actuando a nuestro favor. La gracia de Dios hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Mire, nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero su gracia, por su gracia somos salvos. En otras palabras, es el amor de Dios actuando inmerecidamente a nuestro favor. Y lo vimos en Jesucristo, que estuvo dispuesto a hacerse hombre,
tomar nuestros pecados sobre sí y pagar la deuda de nuestro pecado. Ahora, la gracia no solamente es para nuestra salvación, ¿verdad? Porque también nosotros somos incapaces de santificarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. En el día a día necesitamos la gracia de Dios. Ahora, seremos también incapaces de glorificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Solamente la gracia de Dios lo puede hacer y lo hará. Charles Stanley define la gracia de esta manera: la gracia de Dios es su provisión para nosotros en el momento y en el instante de nuestra necesidad, y es suficiente, adecuada, completa, satisfactoria, idónea, desbordante y abundante para usted, para ti. Charles Swindoll también escribe lo siguiente acerca de la gracia: su gracia suple toda necesidad. Como en el caso de Pablo, su gracia suple más de lo que necesitamos para poder soportar cualquier cosa que amenace con arruinarnos. La gracia suple más allá de nuestras fuerzas. Su gracia suple más que el consejo de cualquier consejero capacitado o de cualquier amigo, aunque Dios puede utilizar ambos. Su gracia es suficiente para sostenernos cualquiera que sea nuestro aguijón. ¿Lo cree? Así que cuando el Señor le responde a Pablo, bástate mi gracia, le está afirmando a Pablo la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida, para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra justificación, para nuestra glorificación. Y todo esto incluye la victoria sobre el pecado, sobre la tentación y la fortaleza para soportar cualquier sufrimiento, dolor o desilusión. No necesita pastillas, no necesita drogas, no necesita alcohol para soportar el sufrimiento. ¿Qué necesita? La gracia de Dios. Su gracia fue suficiente para Pablo y es suficiente para usted y para mí y para cada creyente. Así que, en términos prácticos, ¿qué es lo que hace la gracia en nuestra vida? Pues libera en nosotros el poder sobrenatural de Dios, la fuerza que nos alienta a seguir adelante. No tenemos que renunciar. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir nuestra necesidad. No va a cambiar necesariamente nuestras circunstancias, pero va a suplir nuestra necesidad. Ahora, la gracia también es como una voz que nos grita que tenemos un Padre Celestial, que es nuestro amigo, que nos ama, que es nuestro apoyo y que va a estar con nosotros paso a paso a lo largo del camino de esta vida. Ahora, la segunda parte del versículo 9 agrega la razón de por qué su gracia es suficiente, que a la vez es una gran noticia para nosotros. El Señor le dice a Pablo: porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y esto es totalmente opuesto a lo que el mundo promueve y que nosotros muchas veces también creemos. La gente va pensando que el éxito es lo que les hace fuertes, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué? El éxito tiende a volvernos orgullosos, autosuficientes y rebeldes. En cambio, los aguijones dolorosos son como agujas que nos desinflan y nos vuelven débiles. Pero la buena noticia es que Dios derrama su fortaleza, su gracia en nosotros cuando somos débiles. Y la realidad, hermanos, es que somos débiles, aun cuando usted no se sienta débil. Y entonces esto debe darnos a nosotros una nueva perspectiva en cuanto al dolor, en cuanto al sufrimiento, a las dificultades y a las presiones. Estas cosas nos ponen de rodillas ante Dios y nos hacen reconocer
nuestra incapacidad de hacer algo y nos mueve entonces a recurrir a la gracia de Dios. Ahora vamos a ver el cuarto principio que aprendemos aquí. La gracia, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad del creyente. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Pablo? Versículo 9 en la segunda parte, versículo 10. Por tanto, pues diré, pues ya que, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Él es Dios y pues, ¿quién se va a poner contra Él? Ni modo, me resigno. No. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por amor a quién? A Cristo. Ahí está una clave. Porque si el amor está en nosotros mismos, entonces, ¿qué va a pasar? No podremos hacer esto. No podremos gozarnos en la debilidad. Pero Él dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto, hermanos, humanamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué alguien desearía ser débil? Levante su mano si usted desea ser débil o sentirse débil. Diga, hey, yo. No, ninguno de nosotros. Si todos los mensajes que recibimos a nuestro alrededor es, tú puedes, sé fuerte, sé autosuficiente, sé exitoso, sé rico, sé hermoso, sé famoso. Pero Dios nos dice, en tu debilidad yo puedo mostrarte mi poder. Y ahora vamos a ver el principio número 5. Y este es el último. Cuando aceptamos, reconocemos nuestra debilidad con gozo delante de Dios, podemos recibir la fortaleza del Señor. Así que no vaya caminando por ahí en la calle sintiéndose Superman. No. Usted y yo debemos aprender que en nuestros momentos más difíciles, cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos, cuando nos sentimos fuera de control y reconocemos nuestra debilidad, es ahí cuando Dios puede entrar en libertad para hacer su trabajo en nuestras vidas. Y es ahí cuando su poder, entonces, se puede ver manifestado en nuestra vida. Ahora piensen esto. ¿Cuál propósito será mayor? ¿Cuál es un anhelo mayor? ¿Que Dios cambie nuestras circunstancias? ¿Que Dios quite el aguijón en la carne para que estemos tranquilos y cómodos? ¿O que su gracia se manifieste poderosamente en nosotros, hasta el punto en que las debilidades, que las dificultades, que las angustias, que las pruebas, que las necesidades, que las afrentas, no puedan quitar su paz, su gozo y su fortaleza? ¿Cuál propósito es mejor? Ahora, la realidad es que vivimos en un mundo caído. Pero no en un mundo caído porque, pues, híjole, pues, ni modo. Adán y Eva, pues, la regaron, ¿no? Y ahora, pues, ni modo. No, ese fue el diseño de Dios. Y estamos viendo precisamente cómo es que Dios está utilizando su diseño para trabajar en nuestras vidas. Así que las afrentas, las angustias, las necesidades, las dificultades, el dolor, son parte del diseño de Dios para nuestra vida. Y ninguno de nosotros está exento de ellas. Y aunque el Señor no haga desaparecer los problemas, ni haga cambiar nuestra situación, eso no significa que a Él no le importa nuestra situación. Todo lo contrario, a Él le importa mucho, pero su propósito para nuestra vida es más grande de lo que nosotros podemos imaginar.
Y Él ha de permitir estas cosas para poder cumplir su propósito en nuestra vida. Pero no lo olvide. Él ha prometido que su gracia le es suficiente. Su gracia le basta. Su gracia me basta para sostenernos y darnos la victoria sobre el sufrimiento. ¿Lo cree? Ahora, 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que la pregunta es, ¿cómo es que va a responder usted ante el sufrimiento y el dolor? ¿Va a huir? No lo desaproveche con una actitud rebelde y con un espíritu amargado. Recuerde, Dios le está conformando a la imagen de su Hijo. Aférrese a la gracia de Dios para que entonces pueda recibir el consuelo y las fuerzas que usted necesita. Y que entonces Dios, por su gracia, manifieste su poder en usted en medio de cualquier circunstancia, por dolorosa que sea. Por último, vamos a ver este versículo, Juan 1:16. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a entonarlo. Perdón, vamos a leerlo. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gracia. Esa gracia sublime, Señor, con la que tú nos has rescatado. Pero es una gracia, Padre, en el cual manifiestas tu amor y tu poder hacia nosotros. Y, Señor, puede ser difícil en momentos, principalmente cuando estamos en medio del ojo del huracán, en ese sufrimiento intenso en nuestras vidas, que clamamos a ti, Señor, y que no vemos con claridad que nos oigas, o que sentimos que estás tú lejos y que no hay respuesta. Señor, que nos ayudes a permanecer confiados, a responder así como Pablo, con gozo, sabiendo que tú también nos has prometido tu gracia, la cual es suficiente para sostenernos en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra adversidad. Cualquier cosa que enfrentemos, Señor, tú eres suficiente, tu gracia es suficiente para darnos la victoria, para seguir en ese proceso de santificación y para finalmente, Señor, también recibir un cuerpo glorificado. Te alabamos por tu gracia, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra siga penetrando, Señor, en nuestro corazón, para que tú sigas haciendo la transformación que deseas hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.